Reconectadas con el podcast es una producción de Contenidos Lab. Te esperamos en contenidoslab.com. Bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo encuentro de Reconectadas. Hoy reconectadas con las leyes y reconectadas también con la tecnología. Todo en una misma persona, que es nuestra invitada especial de hoy, que ya te la voy a presentar. Pero antes te recuerdo para que Reconectadas siga llegando a más y más mujeres y también a hombres, por supuesto, para que se enteren de estas mujeres líderes y referentes en diferentes áreas, es que contamos con tu apoyo. ¿Cómo? Bueno, si nos estás escuchando a través del podcast, dejando 5 estrellas, corazoncitos, likes, bueno, depende de la plataforma en la cual estés escuchando este episodio. Si nos estás viendo en el canal de YouTube, también allí tu like, tu referencia, tu comentario, siempre hace que el algoritmo, el famoso algoritmo, juegue a nuestro favor para que Reconectadas llegue a más y más personas. Hoy tenemos una invitada muy especial, he tenido el gusto de interactuar con ella en uno de los eventos que además organiza, de lo cual también vamos a hablar, y me refiero a Agustina Pérez Comenale. Ella es doctora en Derecho, abogada, escribana, una referente en materia de lo que tiene que ver con la legislación y con los temas tecnológicos que tan rápido avanzan, y bueno, por ahí los abogados y quienes hacen las leyes también tienen que ponerse a tiro, ¿no?, con todas estas cosas, algo que no es fácil. Ella es la organizadora además del Legal Tech Summit, que fue donde nos conocimos y donde hemos interactuado. ¿Cómo estás, Agustina? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ale? Bueno, muchas gracias por recibirme en este programa espectacular, que me quiero tomar un minuto, primero que nada, para felicitarte. Además, a medida que te iba escuchando y decías, bueno, justamente mujeres referentes en el área, y pensaba, ¿quién mejor para darnos esta voz, este portavoz, en realidad, que Ale Labraga, ¿no? Que es la voz, en cierta medida, el signo, lo que es locución en Uruguay. Así que felicitarte y muchísimas gracias por esta instancia. Muchas gracias. Bueno, ¿sabes cómo disfruto de estos encuentros? Porque de todas sigo aprendiendo. A muchas las he conocido personalmente, como en tu caso, otras no, pero las veo como referentes en cada una de sus áreas y me parece espectacular poder tener además una charla distendida, con tiempo como para conversar. Si yo preguntara, ¿quién es Agustina Pérez Comenale, más allá de lo que dije? ¿Cómo te presentarías vos? ¿Quién es? Qué pregunta, ¿no? Porque creo que a veces justamente mostrar el CV es más fácil en realidad que hablar de uno. Pero me animaría a decirte que creo que Agustina es una amiga, es una madre, es una hermana, que bueno, que en realidad que es muy curiosa, que siempre intenta investigar, entender el porqué, las preguntas. Era así, la típica en la clase que levantaba la mano para las preguntas, exactamente. Y bueno, y creo que eso siempre, esa curiosidad en realidad me llevó un poco como que a seguir transitando distintos caminos y unos muy distintos de otros en mi vida profesional. Y bueno, y después te diría que muy de los míos, muy de mi familia, a nivel de lo que es más personal y no tan profesional. Y bueno, creo que tendría que describirla más por ahí, más allá de todos los gajes profesionales que vos ya trajiste. Y que me quedé corta porque fue una presentación, se agarró el currículum de Agustina cual pergamino de la antigüedad, así voy leyendo una cantidad enorme de cosas y ustedes estarán ahí esperando a que termine porque es impresionante, pero bueno, siempre también decimos que después dejamos los nombres de nuestras entrevistadas para que puedan ir conociéndolas más. Pero este perfil, y si entro, por ejemplo, a alguna de las firmas en las que trabajás o en las que has estado vinculada y miro tu currículum, habla de que hablás 4 idiomas, todos los estudios que has realizado, estás todo el tiempo formándote. Vos decías, era una de las que siempre levantaba la mano en clase. ¿Eras la típica buena alumna ya en la época de la escuela, del colegio, o eso se fue haciendo con el tiempo? No, te diría que se fue haciendo con el tiempo. Fui más la rebelde, fui más un perfil, justamente, así como te digo, cuestionar todo, es cuestionar también cosas en la vida, ¿no? Es el hacerse el camino al andar. Y te diría que también me costó mucho en realidad encontrar qué era lo que me apasionaba, que para mí eso era uno de los temas más importantes. No era tanto tomarme como mi trabajo, mi profesión, simplemente como, no sé, pagar mis cuentas, tener un sueldo y listo, sino que en realidad hacer lo que me gusta. Y creo que no hay nada más lindo y no hay consejo que podría darle a cualquier persona de que por más que a veces el camino no sea claro, tenés que seguir buscándolo. Entonces, justamente, creo que al principio capaz que no daban lo que me gustaba, entonces eso, más que nada, más que un tema de notas, era más que un tema de conducta, ¿no? La adolescencia y todo, creo que es un tema
difícil, es una etapa complicada para todos, pero después, bueno, a medida que fui avanzando, que entré a facultad, por ejemplo, me puse la meta de, por ejemplo, hacer 2 carreras y hacer tanto la abogacía como las de escribanía. Después, la meta, por ejemplo, bueno, hago una maestría y hago el posgrado. Y siempre como muy inquieta en eso, como en esa sed de conocimiento, de poder encontrar efectivamente lo que me gustaba. Y bueno, finalmente podría decir que después de un largo camino, bueno, llegó. O sea que la escribanía y la abogacía fueron en paralelo. Exacto. Sí, empecé la abogacía, mi hermano iba a hacer escribanía, porque en mi familia, bueno, había antecedentes de escribanos. Y bueno, sin embargo, bueno, él se dio cuenta que no era para él. Y ahí, bueno, yo retomé la posta y bueno, la fui haciendo en paralelo, una de mañana, una de noche. Y bueno, y así avanzando, ¿no? Pero siempre como muy, con mucha energía en todo lo que hacía. Creo que hagas lo que hagas, siempre tenés que dejar todo y saber que al menos si no fue suficiente de tu lado, sí lo intentaste. Y bueno, eso fue como un poco el lema también para las distintas etapas, ya sea liceo, universidad, posgrado y bueno, y después el marco laboral, obvio. Por ahí hay gente que es muy capaz, pero tiene una energía como más tranquila, ¿no? Porque todos somos diferentes. La tuya es como una energía Claro. así arrolladora y eso hace también que estés emprendiendo diferentes cosas y todas a la misma vez, lo cual a mí por lo menos me encanta porque yo me siento súper identificada. Sí, yo creo que ahí estamos hablando el mismo idioma. Totalmente, siempre como inventando cosas y la curiosidad, ¿no? Esa curiosidad que te lleva como también a conectar mucho con esa niña, porque en los niños, si hay seres que son curiosos, son los niños, ¿no? Que siempre quieren aprender y a veces cuando crecemos vamos perdiendo un poco ese contacto, como yo digo, con la niña interior, pero en tu caso y en el mío también doy fe, que sigue como, bueno, quiero saber más, ¿qué es esto? ¿Eso ha llevado a que vos te hayas relacionado también con el área tecnológica desde la abogacía? ¿O cómo llegó ese camino? Mira, yo te diría que empezó en el colegio. En realidad, yo fui al liceo francés y teníamos muchas materias vinculadas a la parte tecnológica. Entonces, bueno, siempre hubo como al menos una especie de intriga de saber cómo funcionaban las cosas, de saber, bueno, cómo estaban completas, por ejemplo, estas redes. Vimos de la historia de Internet, a armar circuitos, a armar nuestra propia, por ejemplo, luz de bicicleta. O sea, un montón de temas en realidad que fuimos transitando, pero que quedaron, en cierta medida, en lo que fue la etapa inicial. Después, en la universidad, uno de los temas que me quedó claro, por ejemplo, cuando empecé mi carrera de Derecho, fue de que me gustaba la abogacía, pero que al mismo tiempo sabía que era algo que no quería ejercer a nivel solamente local. O sea, quería tomar una rama que fuera más internacional y al mismo tiempo un poco creativa. Y entiendo que a veces suene como raro, ¿no? O hasta irónico, porque el abogado tiene un formato generalmente muy protocolar, por decirlo de alguna forma, y a veces hasta que parece que no tiene justamente mucha flexibilidad en los temas. Sin embargo, es como que siempre me gustó mucho el encontrar como aplicar esa creatividad jurídica, por decirlo de una manera. Como encontrar soluciones a determinados problemas que capaz que surgían en la práctica y en las letras en realidad no surgían, ¿no? Y empezar un poco como que a jugar con esos dos mundos y salir un poco como pensar, ¿viste? A veces dicen afuera de la caja. Y eso lo empecé a aplicar más capaz que en lo que era desde derecho societario o mismo, por ejemplo, participando de competencias de arbitraje en la universidad afuera. Y en realidad, cuando empecé a vincularme mucho con el mundo tecnológico, fue más que nada cuando empezaron más la aplicación o se empezó a abrir el mercado en lo que eran las tecnologías disruptivas. Porque pasaba mucho en Uruguay de que, por ejemplo, era muy difícil poder acceder primero a esta información, también encontrar referentes en el área a nivel local, pero además de eso también pensar de que podía llegar a haber un futuro a nivel local, o sea, viviendo en Uruguay me refiero, pero en cierta medida eso, no tener que estar mudándote o yéndote a Europa o a Estados Unidos, y bueno, poder, a mí la verdad que Uruguay es un país que me gusta mucho y es en el que pretendo seguir viviendo, pero que también, a ver, por un montón de temas estaba limitado en cuanto a ese aspecto. Y cuando se empezaron a abrir muchas oportunidades, justamente trabajar para afuera sin tener que uno desplazarse, fue que se empieza justamente a cuestionar, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, a nivel tecnología, a nivel digitalización, que es justamente un impacto que se tiene a nivel mundial, se tiene que empezar a cuestionar toda la parte regulatoria, toda la parte legal, o sea, cómo puedo aplicarlo, pero puedo aplicarlo siguiendo las reglas. Hay reglas. Este tipo de actividad puede llegar a considerarse que es contra las reglas. Y bueno, y ahí creo que también fue cuando sí me animé a dar el paso de decir, bueno, voy a empezar a dedicarme. Y voy a dejar un poco lo que son, por decir algo, capaz que las operaciones legales más tradicionales y enfocarme en esto un poco más disruptivo, que bueno, también fue una apuesta que por suerte, bueno, dio sus frutos.
Y cuando te volcás hacia esa área, o sea, seguís haciendo una preparación, ¿hay otras mujeres también en esa área o te encontrás rodeada más bien por hombres? ¿Cómo se dio ese tema? Mira, primero me animaría a decirte que en lo que es el ámbito legal, primero, generalmente hay varias barreras. Una de ellas es el tema de la experiencia y años y la edad. Pasa mucho de que en realidad, por ejemplo, gente joven, empezar a hablar de un tema, empezar a publicar de un tema, muchas veces es muy difícil encontrar, en cierta medida, mentores que abren esas puertas. Es un rubro, como te decía, hasta el momento, siempre como que son las mismas caras, en cierta medida, y como que si no sos un grado 5 de facultades, como que no podés hablar en contra de la palabra de otro. Y eso es algo que creo que por suerte se empezó a derribar y empezó a cambiar. Eso me animaría a decir que es como la primera barrera en estos casos. Y la segunda, sí, a nivel de lo que es este género. En realidad, lo que es tecnología, hoy por hoy, la diferencia de género es abismal. Hay muy pocas mujeres trabajando en el rubro y también hay pocas mujeres que se dedican en el área legal a hablar de tecnología. Por suerte en Uruguay tenemos algunas referentes y algunas referentes importantes y algunas referentes también que abrieron puertas. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando empecé a meterme en todos estos asuntos, Mercedes Aramendía fue una de las primeras que me dijo, bueno, te invito al posgrado, te invito a dar clase, abro todas estas oportunidades para vos. Y eso es un tema que es muy importante justamente de sostenerlo entre mujeres. El primero, esa necesidad de no te va a ser mejor por cerrarle puertas a otros, sino todo lo contrario. Un mercado competitivo es un mercado sano y trae nuevas ideas. Y yo, por ejemplo, siempre agradecí mucho a esas personas que en su momento, sabiendo que era un rubro tan cerrado y conservador, tuvieron esa valentía de decir, bueno, apuesto a lo que vas a hacer y bueno, y dan esas oportunidades, Lo ¿no? que estás diciendo y que se traspola a todas las áreas, ¿no? El poder tener esas referentes. La otra vez estaba moderando un panel justamente de mujeres que estaban en el ámbito de la ciencia, de la actividad más directiva, y decían eso, ¿no? Si hubo una mujer que me abrió las puertas, yo siempre le voy a estar agradecida, justamente, porque en otros casos también hubo mujeres que a veces pusieron un palo en la rueda, ¿no? En esa cuestión que la sororidad quedó de lado por decir justamente lo que vos mencionabas. No, no, no. Esta es mi chacrita, la voy a cuidar y pasa todo lo contrario, ¿no? Poder apoyarse y además yo siempre digo, la vida es circular. Y cuando uno obra bien y ayuda, siempre la rueda vuelve a pasar por el mismo lugar, ¿no? Entonces es muy importante. Vos decías hoy. Sí, es muy importante. Claro, claro que sí. Vos mencionabas respecto al tema, bueno, de tu curiosidad y del avance, esta posibilidad de vivir desde Uruguay, lo mismo que le ha pasado, bueno, a muchos desarrolladores, desarrolladoras de software que también hubieran tenido que emigrar, pero a raíz de cómo la tecnología ha avanzado y ha permitido trabajar a distancia y la pandemia, esto fue un impulso realmente impresionante, ¿no? Para esa posibilidad de hacer las cosas a distancia, de tener buenos mercados a los que llegar, de poder cobrar, yo siempre digo, poder cobrar en fecha, cosa no menor, ¿no? También que en otros mercados también es muy importante. Y ¿cómo lo ves vos, el tema de la velocidad a la que avanza la tecnología con tu labor como abogada, con todo el tema de aplicar lo que puede ser la normativa, la ley, etcétera? Hay como una cierta descompensación, ¿no? Sí, es brutal, te diría. Primero, a nivel de lo que es, capaz que hasta el modus operandi del abogado, por si algo, tenés que hacer un cambio de mindset muy grande. Esto significa mismo de las bases de aplicación del derecho o de lo que estamos acostumbrados generalmente, o cómo estamos acostumbrados, o cómo nos enseñan a operar, por si algo, a nivel de la universidad, es algo que tenés que hacer como una especie de cambio de chip y decir, bueno, me tengo que adaptar a la dinámica de la industria. Y uno de los temas que pasa, y es impresionante y lo empezás a ver mucho en la práctica, es que a nivel de lo que es la industria tecnológica, las dinámicas son hasta muy distintas dependiendo del rubro de la tecnología que estás trabajando. A veces cuanto más disruptiva, más dinámica es. ¿Por qué? Porque justamente no hay una regulación específica, entonces las reglas del juego no son claras. Y uno tiene que no solamente estar enfocado en las reglas por si algo de tu jurisdicción, porque siempre el derecho fue justamente en el país en el que estás operando y ver si tenés convenios internacionales, un montón de temas, sino además entender qué está pasando en el mundo. Porque uno de los temas que tiene la tecnología es justamente, es muy difícil territorializarla, o sea, llevarla solamente a un país, sino que generalmente impacta de manera global, es justamente lo que nos ayuda, lo que nos impulsa a la globalización y lo que también nos da estas oportunidades, por ejemplo, de trabajo remotos, entre otras cosas. Y bueno, y entonces eso a nivel de derecho es algo que a lo que no estamos acostumbrados.
o al menos que no nos enseñaron, no nos acostumbran en la facultad. Entonces creo que hoy por hoy pasa de que, por ejemplo, una persona, una abogada el día de mañana quiere decir, bueno, yo quiero trabajar en tecnología, sí, tenés que tener todos esos conocimientos, todos cimientos del derecho, pero también entender la dinámica de la industria y entender la dinámica de los productos. O sea, cada vez va más allá de saber de leyes, sino que es, por ejemplo, entender cómo funciona, cómo lo puedo aplicar y hasta ir como un paso más allá y empezar a hacer como una especie de paralelismos jurídicos, o sea, de interpretación, ¿no? De decir, por ejemplo, yo puedo considerar que este código, en cierta medida, podría llegar a ser esta figura jurídica o esta herramienta y por ende tiene estos efectos. Y todo eso es algo que nosotros tenemos que como que ir trabajando y ahí es cuando traigo el tema de la creatividad, porque justamente al no estar plasmado, alguien tiene que ponerse a pensar y decir, bueno, ¿qué les parece esto? Y ahí es cuando está bueno que haya otros en la industria para tener un intercambio de opiniones y nutrirnos, ¿no? Porque no hay una verdad, una certeza, por decir algo, sino que es algo como que se está armando. Y parte del que se arme es justamente ese desafío en realidad que se les plantea a todos hoy. Estamos hablando desde Montevideo, Uruguay, esto lo digo porque tanto el podcast como el canal de YouTube llegan a quien lo quiera ver, donde sea que puedan, que nos estén escuchando o viendo. Y yo te pregunto, dentro de Uruguay, ¿cómo se han organizado para este tipo de intercambios, para poder tener estos debates, para poder tener estos aportes? Bueno, hay varias, en realidad, iniciativas, por decirlo de alguna manera. Varias son a nivel público, que se empezaron a dar más en el último momento. Hoy, por ejemplo, también estamos discutiendo de, no sé, necesitamos un ministerio de tecnología, todas las agencias de gobierno están empezando a abrir charlas con actores privados o académicos. Ya no es solamente una conversación que se mantiene en el ámbito público, sino que justamente se empieza a generar esa sinergia o ese intercambio, ese ida y vuelta, dándose cuenta de que obviamente lo público necesita respaldar lo privado y quién sabe más, bueno, el privado sabe más porque en cierta medida sale al mundo, va y viene, entonces como que se retroalimentan, lo cual me parece la verdad que es muy inteligente porque teniendo esa posibilidad de comunicación es válido y ya te digo, y es bueno que en realidad que exista. Y después a nivel de lo que es más privado se hacen muchos intercambios a nivel académico entre universidades. Bueno, vos mencionabas, por ejemplo, el Legal Tech Summit también, que justamente la idea ahí es del Legal Tech o el Legal Tech, como le dicen muchos también, es traer esa instancia de lo legal, pero en distintas ramas de la tecnología, porque la tecnología lo que tiene es que impacta de manera transversal en todos, en el gobierno, en el derecho, en absolutamente todo. Y, por ejemplo, lo que nos pasa en el Legal Tech es justamente, se dice, bueno, tratemos desde ciberdelitos, derecho penal, a, por ejemplo, lo que puede ser la incorporación de sociedades de manera digital, derecho societario, a, por ejemplo, lo que puede ser la implementación de criptomonedas o toda la parte fintech, entre tantas otras que les puedo nombrar y, bueno, podemos estar una hora entera hablando de este tema. Pero ahí vemos justamente la variedad, ¿no? O sea, cómo impacta y la importancia que tiene tratar los temas. Y después me animaría a decir también que se han generado muchos grupos sin fines de lucro, que en realidad justamente lo que hacen es intentar generar comunidad. No, generar comunidad me refiero a, por ejemplo, brindarles una aproximación a todas esas personas que dicen, bueno, yo me empecé a interesar, por ejemplo, por esto, pero nunca lo estudié, no tengo un posgrado, no tengo un máster, o ni siquiera sé dónde empezar a estudiarlos, y quiero saber cómo funciona, qué piensan, o quiero poder hablarlos porque tengo un interés. Bueno, que se puedan aproximar justamente a esos grupos. Y bueno, y también se generan muchos como que intercambios dentro de usuarios del grupo, para distintas temáticas, dudas, o lo que sea. Y yo creo que ahí, ya te diría que es a nivel público, privado, académico, y bueno, y todas estas intervenciones o interacciones en realidad que se dan a nivel comunidad, que por suerte cada vez esa comunidad va creciendo más en el país. Cuando has viajado, por ejemplo, a diferentes congresos, no sé, temáticas que tienen que ver con tu tarea en otras partes del mundo, ¿cómo has encontrado el tema de lo que hablábamos de la disparidad en cuanto a la participación de la mujer en estas áreas? ¿En otros lugares está más saneado ese tema? Puede estar un poco más saneado, pero te diría que es un mal, lamentablemente, que se da a nivel mundial. Generalmente en la mayoría, sí, los porcentajes o los mayores porcentajes lo ocupan todos esos puestos, personas del sexo masculino, no tantas del femenino, pero se están acrecentando los números. Y yo creo que cada vez se está como que focalizando, abriendo puertas. Creo que también cada vez hay un interés mayor desde el lado de las mujeres. Porque capaz que también era como hay un sinfín de factores, ¿no?, que impactan en esos números, pero uno de ellos también es justamente la mujer pensar el día de mañana, por ejemplo, ¿puedo tener un puesto que esté vinculado a esto?
y desde la perspectiva que sea, puede ser, por ejemplo, desde una CEO, o sea, más del lado de empresarial, de business, puede ser desde el punto de vista, por ejemplo, bueno, del derecho, es decir, me dedico a este rubro, puede ser desde la programación, o sea, las mujeres que se pueden hoy, como dicen, a picar código, que cada vez son más. Entonces, creo que es algo que la mujer también se empezó a animar un poco y empezó a tomar ese riesgo más allá, obviamente, bueno, de decisiones o de parámetros que se dan a nivel social, por decirlo de una forma, que pasa mucho y que son indiscutibles, pero bueno, creo que también ese avance, esa valentía que está teniendo la mujer cada vez se empieza a notar un poquito más. ¿Qué pasa con el tema de la inteligencia artificial? Que en este año 2023, bueno, está en boca de todos, aunque mucha gente no entiende nada, pero todos hablamos de inteligencia artificial. Em, Respecto al tema de tu trabajo como abogada y el tema de la legalidad o no de determinadas prácticas donde se utiliza la inteligencia artificial. Hace poco veía un video donde habían puesto la voz de Morgan Freeman, ¿no? Y no era Morgan Freeman en realidad, sino que era, yo estoy hablando de la voz obviamente porque es lo que me interesa más, ¿no? Pero o lo que estoy todo el tiempo. Pero se ha hablado, bueno, de ahí se disparan, porque recuerdo que en el Legal Tech lo hablábamos en algún momento, en una de las ediciones, si la tecnología va rápido, los chicos malos también van muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás viviendo vos en este momento presente, todo el avance de la inteligencia artificial desde tu área? El avance es algo que es muy disruptivo. Estamos hablando de una inteligencia artificial que ellos llaman generativa. O sea, esto significa que es generadora de contenido. Porque antes cuando hablábamos de inteligencia artificial o hablábamos de algoritmos, por ejemplo, hablábamos de automatización, básicamente, de instrucciones, por ejemplo, o de que cada vez esa inteligencia artificial se fue haciendo más inteligente y en cierta medida empezó a tomar una autonomía. En el sentido de, por ejemplo, hoy por hoy esa inteligencia artificial toma decisiones. Y eso es uno de los grandes impactos que tiene. Que puede no solamente tomar decisiones, sino que además las toma en una frecuencia de tiempo muy baja y de una manera cada vez más precisa. Entonces ahí se empiezan a elevar un montón de incógnitas. Desde, por ejemplo, perderemos nuestros puestos de trabajo, desde qué seguridad me da el día de mañana que estas plataformas estén a libre disposición y, por ejemplo, yo el día pueda controlar, no sé, desde la utilización de mis datos personales, desde la utilización de mis datos biométricos, y con eso me refiero a mi voz, me refiero a todo lo que, por ejemplo, mi cara. Por ejemplo, ahora hace poco salió una noticia también que los Beatles hicieron sus últimos temas a través de inteligencia artificial justamente por parte de los integrantes fallecidos. Y, por ejemplo, lo primero que se me venía a la cabeza es el tema de la perpetuidad. Decía, ¿quién en realidad tiene esos derechos, ¿no? Los herederos. Y en cierta medida, ¿cómo podemos perpetuarnos en el tiempo, ¿no? De poder, por ejemplo, seguir cantando. O el día de mañana un actor seguir actuando. O una locutora, por ejemplo, seguir haciendo sus programas. Entonces, es un tema que trae, que impacta en muchísimas cosas. Y impacta de que nos empezamos a cuestionar temas muy de base, que ya dábamos por sentados, de que esos principios estaban consolidados, por decirlo de una manera, y que hoy nos damos cuenta de que en cierta medida hay que volver a pensarlos, a replantearlos y replantearlos de una manera que se adapten a esta nueva realidad. Entonces, lo que está pasando mucho a nivel global es que vemos una carrera regulatoria. Esto significa que todos los países, y países me refiero a regiones, ¿no? O sea, continentes, están en esta lucha de, bueno, por ejemplo, ¿quién regula primero y cómo lo regulo? Ahora, por ejemplo, hace poco se aprobó el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que fue uno de los primeros. Acá lo que está pasando a nivel más local es, tanto por ejemplo Argentina, Chile, Brasil y varios están ya empezando a presentar proyectos para la regulación de inteligencia artificial, porque como bien sabemos el sector privado pidió expresamente de que los gobiernos empiecen a controlarla porque está justamente fuera de control y el avance puede ser tan exponencial que creo que nosotros imaginamos lo que se puede llegar a generar. Y bueno, y a nivel local, en realidad, AGESIC firmó hace poco justamente todo lo que tiene que ver con los principios y guías de la UNESCO, que bueno, hoy es eso, mucho documento teórico, por decir una forma, y que intenta prevalecer y poner al ser humano como en el centro de la regulación, y que intenta dar garantías, y que intenta proteger los derechos humanos. Hay muchísimos, bastante alineados todos, pero bueno, aún queda el paso de decir, perfecto, más allá de esta teoría, tengo que empezar a bajar la tierra y tengo que empezar a hacerla efectiva. ¿Esto qué significa? Salir a controlar. Y si no cumplís, ¿qué pasa? Porque ahí en esa coerción es cuando generalmente el privado empieza así a respetar las reglas del juego.
por ejemplo, cuando hay penalidades o situaciones similares. Entonces, bueno, es un camino que recién se empieza a recorrer, que nos queda mucho recorrido, pero que, como te decía, impacta en todo, en nuestro día a día. O sea, creo que no va a haber nadie que sea ajeno al algoritmo. Por más que estés, por decirte algo, en el medio del campo, no importa, seguramente tenés algún algoritmo o que, por ejemplo, te dice el sistema de riego, o que cuando agarras el celular, ya que te lea, por ejemplo, con los datos biométricos la cara, ya es un algoritmo. Entonces, hoy por hoy a mí me gustó mucho Ceci Danesi, una amiga argentina, que es, bueno, que es una genia de estos temas, justamente publicó un libro que se llama El Imperio de los Algoritmos. Y dije, qué buen nombre, ¿no? Porque al final es cierto, estamos todos en cierta medida gobernados y rodeados de todos estos algoritmos. A veces decís, bueno, estoy dentro de una película, ¿no? De películas que se veían hace un tiempo y que lo veías como algo tan lejano. Ciencia ficción. Claro, totalmente, totalmente. Y ahora estamos siendo parte, ¿no? Por un lado, yo te digo la verdad, en algún momento te entra como el chucho, ¿viste? Decir, ¿qué es esto? ¿Para dónde va? Y por otro lado decís, hoy tenía una reunión temprano y hablaba con la persona con la que estaba interactuando y le decía, me entusiasma mucho también ser parte de esto, estar siendo testigo y utilizando las herramientas que me van llegando porque o sea, es un momento histórico, después veremos para dónde va, ¿no? Pero ¿te ocurre a vos a veces querer hacer un poco, no sé, de futurología, como ver, bueno, ¿y esto para dónde puede ir? ¿O te encontrás en esa práctica? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada vez que vemos, por decirte, algún producto nuevo que sale, lo primero, al menos del lado de la abogacía, ¿no? Porque uno no, como que tal, le aflora todo eso. Pero lo primero que pensás es, ¿esto se estará contemplando? ¿Estarán contemplando este derecho? ¿Qué política tendrán para esto? O sea, eso son un montón de cosas que es como lo primero que se te presenta. Pero después intentás bajarlo un poco a tierra y decir, ¿cuál es la aplicación práctica, no? Más allá de lo que estoy viendo, ¿qué puede facilitarle al ser humano? Eso es un poco, creo que, la pregunta y el aplicarlo de una manera eficiente. Como por ejemplo, si el día de mañana podemos llegarle a más personas, podemos facilitar justamente lo que es esa inclusión, esa brecha digital, esa brecha educativa, ¿no? Si el día de mañana, por ejemplo, la educación en cierta medida es más accesible por tener todas estas herramientas, porque el día de mañana, imaginemos, no sé, en una página web puedes acceder de manera gratuita a determinados cursos que capaz que hoy es impensable o tenés que pensar de pagar un posgrado o cosas similares. Como bien decías, hay muchos aspectos y muchas formas de utilizar estas herramientas tecnológicas que son positivas, también hay muchas que son negativas y corren en paralelo, como bien mencionaste. Entonces, gran parte del desafío es a nivel regulatorio, o sea, hacer leyes nuevas es un tema muy burocrático, lleva tiempo, lleva estudio, necesita gente técnica además que entienda sobre el tema. Y lo que pasa mucho es que siempre está ese miedo de qué pasa si yo lo regulo demasiado y en cierta medida estoy matando a la industria. O qué pasa si lo regulo poco, entonces todos vienen acá a hacer todo porque es fácil hacerlo. Entonces ese equilibrio es muy difícil y es todo un desafío para el regulador, pero también es un desafío para los que hacen los productos, o sea, para las empresas que están por detrás. Yo lo que veo mucho es que a veces ellas, ante la falta de regulación pública, se empiezan como a autorregularse. En el sentido de, por ejemplo, pasó cuando salieron las plataformas digitales, estas plataformas que todo el mundo llamaba metaverso, por ejemplo, de que que uno podía en cierta medida circular en distintos mundos digitales, que es una muy distinta de la otra, y empezaron a usar, por ejemplo, temas de acoso a determinados usuarios, y, por ejemplo, las plataformas mismas fueron las que dijeron, bueno, vamos a establecer, por ejemplo, un manual de ética y hasta tipo manuales de conducta de los usuarios, ¿no? Ese código como de ética interno. Que no fue algo que se le estableció a nivel regulatorio, pero que sí ellos entendieron nosotros los espacios no los generamos para propiciar este tipo de prácticas o este tipo de actitudes, sino que al revés, queremos generar justamente esa posibilidad de que la persona que, por ejemplo, está en el interior y no quiere trasladarse a capital para hacer, por ejemplo, determinado estudio, puede hacerlo a través de una plataforma digital. O pueda conocer personas que están en otros lados del mundo. Entonces, creo que a veces, obviamente, siempre hay dos lados de la moneda. El tema es estar presente, estar ahí, cuestionar, preguntar, probar, para intentar justamente mitigar todos estos mal usos. Bueno, el hecho hay cosas que ya las damos como por sentadas, ¿no? En poco tiempo han avanzado. El hecho de estar conversando nosotras dos en dos lugares físicos diferentes, estar conversando a través de esta pantalla, si te vas, no sé, 15 años atrás, era como, ¿no? Y estar... no, inviable. Claro, es todo como muy rápido, muy acelerado, por eso digo que creo que las personas también, que lo que hablábamos al principio, nuestro tipo de energía, esa energía curiosa,
está como de fiesta también con este tipo de cosas, ¿no? Que van rápido, aunque bueno, hay que también observarlo con mucha atención y ver también esa importancia, como dicen, no meter miedo. Sí, obviamente que hay trabajos que van a dejar de funcionar porque ya ha pasado históricamente. Es como esto es como una mega revolución industrial, ¿no? Pero por otro lado, también estar atentas a lo que está sucediendo para que no pase todo por tu lado y vos solamente te quedes así de brazos cruzados mirando, mira lo que está pasando, ¿no? Sino informarse, estar, leer, y ahora creo que no nos podemos quejar de que mal o bien, y sobre todo en Uruguay, que tiene una gran conectividad a Internet desde hace un tiempo, poder tener acceso a toda la información y saber por lo menos de qué va la cosa, ¿no? Para no quedarse atrás. No, y de qué va la cosa, y también entender de que, por ejemplo, no es que tenés que dedicarte a tecnología para leer sobre estos temas. En realidad, como bien decíamos, impacta de manera transversal. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, trabajás, no sé, en el sector agropecuario, en el inmobiliario, en medicina, tenés un emprendimiento, por ejemplo, de venta de ropa, de productos. De cierta manera la tecnología te va a acompañar, y no solamente te va a acompañar, sino que te va a ayudar a poder justamente ampliar tu negocio, a poder llegar a otros, hasta poder el día de mañana, no sé, hacer tipo otro tipo de vínculos con puros, capaz que no tienen que ver con el tuyo, pero que le gustó tu producto, tu enfoque. Entonces creo que es una oportunidad para todos, más allá de que esté dedicado 100% al grupo de tecnología o no. Y también es lo que decía, y yo creo que en el caso, por ejemplo, del tema de hoy, ¿no? Que es también el de las mujeres. Creo que las mujeres cada vez se animan a más y creo que también vieron esta oportunidad. O sea, más allá de que falta y que se hace mucho énfasis en la igualdad de género y el tener participaciones, ¿no? Y otras cosas, yo creo que también toda esta digitalización, en cierta medida, ayudó a derribar un poco esas diferencias sociales en cuanto a todas las que son mujeres, por ejemplo, pueden ser madres y capaz que tienen que cumplir, no sé, con horarios de colegio, o tenés dificultad, por ejemplo, en estar tantas horas en una oficina, o un montón de otros temas afines, que, por ejemplo, la digitalización ayudó a que, por ejemplo, muchas puedan hacer home office, o que puedan hacer un híbrido, o que si un día, no sé, tenés determinada dificultad, bueno, te puedas volver más temprano a tu casa, y todo ese tipo de cosas no significa que capaz que la forma del rendimiento o la eficiencia de esa persona sea menor, sino que en muchos casos todo lo contrario. Y se está sacando un poco como que vendría a ser eso frívolo de vos haces tu trabajo porque estás determinadas horas en un lugar. O sea, esto es más allá de todo. Se va el resultado, se evalúa, se ve efectivamente cómo estás rindiendo. Y bueno, por algo hoy por hoy, a nivel del mundo, se cuestiona, por ejemplo, si el régimen laboral tendría que ser de tantas horas, tantas veces por semana. Y así un montón de otras discusiones de qué es lo que te digo. Creo que estamos yendo a la esencia y no tanto a esos parámetros capaz que más frívolos de decir, bueno, se cumple esto y es igual para todos y ya está. Totalmente, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y me das, pero ideal como para meterme en un tema que cuando hoy te preguntaba quién es Agustina, vos empezabas diciendo, bueno, ya leíste más o menos mi currículum, yo soy amiga, soy madre. El papel de Agustina madre, ¿no? En este caso, con su carrera profesional tan exigente, porque es una mujer, ya dijimos, curiosa, inquieta, que está siempre buscando cosas para hacer, cosas nuevas, estudiando, aprendiendo, conectándose con otra gente del área. ¿Cómo has vivido vos desde tu lugar personal esta coexistencia entre el ámbito profesional y la profesión más importante, que es la de ser mamá, por ejemplo? No, yo te diría que compaginan totalmente. Primero, porque creo que es siempre importante, tanto para tus hijos o tu familia, ¿no? Poder transmitirle eso de justamente hacer lo que te gusta, pero hacerlo de una manera con mucha pasión. Entonces creo que más allá del rubro, de lo que hagas, el que ellos puedan verte el día de mañana, por ejemplo, llegar a determinados objetivos o conseguir cosas y ver que, por ejemplo, te gusta investigar y seguir pensando sobre el tema, creo que es un lindo ejemplo de transmitirles sí, el día de mañana vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer un montón de cosas como todas las madres queremos que hagan, más allá de que después lo logren o no, pero es un tema de tampoco significa tener que dejar lo que te gusta y lo que querés. Entonces creo que eso es uno como de las enseñanzas principales, por una manera que si el día de mañana yo logré transmitir, me sentiría en realidad ya completa, por ser una forma. Y después, a él también, a ver, a todos los chicos hoy le apasiona la tecnología, es algo de que, bueno, todos están o con los juegos o con las plataformas digitales, hoy por hoy, tipo, la gran discusión del tema de las pantallas, o sea, hay un montón de temas que acompañan justamente a los niños, adolescentes, y también es ese tema, ¿no? De poder darles las herramientas suficientes de que entiendan con qué están tratando.
porque ya creo que a veces se da una postura muy de tabú y de decir, bueno, que no usen pantallas o que no hagan esto, que no hagan aquello. Y yo creo que el ambiente controlado siempre es positivo. Sin embargo, también es bueno, por ejemplo, que sepan, no sé, el día de mañana, por ejemplo, estoy compartiendo determinada información. ¿Qué significa? ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Puedo compartirla? ¿No puedo compartirla? Y prepararlo ya, ¿no? Para que lo que es el mundo que transita hoy, no es tipo el del futuro ya. Sí, sí, sí. Eso es súper importante que se hable en la casa y también en los centros educativos, ¿no? Que exista esa, lo que vos decías, esa transversalidad de lo que es la tecnología en todas las áreas, que también desde los centros educativos se haga hincapié, porque obviamente que son poblaciones. Hablo no sé qué edad tiene tu hijo, pero hablo de, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Están en la etapa esa de poder conectarse con otros, de estar en total contacto y a través de las pantallas, de la multipantalla, están en contacto con un montón de personas, algunas las que conocen, otras a las que no. Y bueno, y como decíamos hoy, seres que van por el bien y seres que van por el mal. Entonces, cuanta más información tengan los chicos como para poder decidir dentro de toda esa rebeldía que es característica, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, es muy importante, ¿no? Por eso está bueno que se hable de los temas y que se eduque. Y me parece fundamental lo que vos dijiste, no desde el lado del tabú, sino desde el lado de la integración. Bueno, esto existe como tal y los chicos se formaron en esta generación con las pantallas. Son parte de su vida. Exacto, y además creo que, por ejemplo, en números que se vieron en el 2022, por ejemplo, de que compartió AGESIC en determinadas jornadas, se mencionaban, por ejemplo, que el acceso a la conectividad a nivel de lo que es telefonía móvil, por ejemplo, en Uruguay, es de un 100%. Entonces significa que todo el mundo hoy por hoy tiene acceso a un celular. Sin embargo, no es la misma, por ejemplo, a nivel de lo que es computadoras o laptops o otro tipo de dispositivos. Entonces, eso ya creo que para nosotros es información o un red flag o un llamador de atención de decir, bueno, hoy por hoy todos tienen un acceso fácil a lo que es un teléfono. Todos tienen acceso fácil a lo que es un algoritmo. Y ahí, por ejemplo, tenemos un montón de plataformas. Se ha discutido mucho, por ejemplo, el tema de si había que permitir o no, por ejemplo, TikTok, que es una de las plataformas que tienen más usuarios en el mundo, por un tema de justamente de venta de base de datos al gobierno chino, que podían acceder a esos datos, que sí que no. Y bueno, y es por eso, y a veces hay un montón de cosas de trasfondo que no le vamos a obviamente a brindar toda esta complejidad, pero sí que entiendan y que con qué están lidiando, y que también los padres entiendan, por ejemplo, de que hay herramientas de control parental, que vos podés limitar determinados usos, y porque es muy difícil capaz que todo el tiempo estar arriba de lo que está haciendo y lo que no está haciendo, pero bueno, todo esto en realidad creo que si el día de mañana se implementa, por ejemplo, lo que es el sistema educativo, de que ya lo tengan a una temprana edad, no me parece una propuesta loca, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario, bastante certera y realista, ¿no? A lo que está pasando hoy. Estos son temas súper súper interesantes como para seguir yendo a fondo y conversarlos, porque mira, la otra vez escuchaba una psicóloga española, no recuerdo el nombre, que estaba justamente en un podcast que suelo escuchar, no me acuerdo el nombre, y ella hablaba, perdón, no psicóloga, sexóloga, y hablaba del tema, bueno, del sexo en esta época, ¿no? De tanta aplicación y por ahí tanta distancia entre los seres humanos a veces, ¿no? Y no tanto de los encuentros, y decía, en España particularmente, la importancia de hablar de la sexualidad con los chicos en la casa, ¿no? En un ámbito que sea lo más natural posible, que para muchos padres es muy complicado, más allá de que a veces sean jóvenes, no tan adultos, no tan veteranos los padres, pero que puedan hablarlo desde un lado natural. Dice, no, pero ¿cómo le voy a tocar ese tema a mi hija adolescente, a mi hijo adolescente? Y ella decía algo, dice, los niños en España, hay un estudio que dice que tienen acceso a la pornografía a veces con 8 o 9 años, por los dispositivos, que están todo el tiempo. Entonces ahí lo que vos decías, el tema del control parental, bueno, el niño va a tener un teléfono, bueno, ¿qué podemos regular nosotros como adultos para que tenga contacto sí o no con esto? Entonces, claro, entra en todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. No, y a veces hay hasta debates enormes, porque, por ejemplo, ahí hasta te pones a pensar en, yo, por ejemplo, le voy a brindar un dispositivo a mi hijo. ¿Qué hago? ¿Le doy el mío por un tiempo limitado o prefiero que tenga el suyo propio con los controles parentales y que lo habilito en un determinado horario? Entonces hay un montón de temas que obviamente no hay una respuesta única, por decirlo de una manera, pero que sí es bueno que se hablen en casa y que tampoco sea de un lado prohibitivo, en el sentido de si uno piensa que su hijo no va a dar pantallas, es algo de que no va a suceder o que lo vas a poder controlar por un periodo muy corto de tiempo. Entonces, capaz que prefiero que sepa lo que son y que sepa usarlas y que sepa que sí se puede hacer, que no.
y bueno, y cuáles son sus peligros. Y eso es algo de que creo que se va a ir implementando a poco, porque por ejemplo en Uruguay sí se implementó el plan Ceibal, hay un montón de temas, pero sin embargo falta educación en lo que es, por ejemplo, esto, lo que digo, en lo que es un algoritmo, en qué información puedo compartir, en bajarlo más a tierra, más allá de lo que es utilizar, no sé, Word, Excel y el paquete de Microsoft o lo que sea. O sea, va como un paso más allá. Y creo que es eso hoy, por ejemplo, cuando hablamos de clase de informática, ya no hablamos de solo informática o de solo robótica, hablamos de lo que es la interacción de ellos con el mundo digital, ¿no? Tipo ese yo digital que intentamos hablar todos. Y yo creo que eso es algo que se tiene que seguir justamente trabajando, pensando en el presente y pensando en el futuro, en las futuras generaciones. Estamos grabando esto en el 2023, en el 2024 nos volveremos a encontrar con Agustina y vaya a saber en qué panorama estamos. Sí, o en qué plataforma, ya traemos con avatares, no sé qué vamos a hacer. Estaría buenísimo, la verdad que a mí me encanta, me re divierte, mirá, justo ahora saqué un nuevo emprendimiento, Contenidos Lab, y en Contenidos Lab, en lugar de poner las fotos del equipo, ya puse los avatares de todos, tenemos nuestros personajes, está de jugar un rato, está maravilloso, maravilloso. Agus, antes de finalizar, yo siempre los invito a jugar un poco al ping pong, son preguntas generales, pero bueno, para que vos puedas contar lo que te surja a medida que las escuches. ¿En qué momento histórico te hubiera gustado vivir y por qué? Creo que me hubiera gustado lo que fue revolución industrial, en realidad, pero porque me gustan las tecnologías y porque fue, por ejemplo, de cierta medida cuando se empezó a implementar esos sistemas, ¿no?, de producción en cadena, puede ser una forma, esa lógica, y yo creo que hoy por hoy la producción en cadena, por ejemplo, la vemos como algo muy sencillo. Sin embargo, cuando lo querés evaluar de una manera eficiente es, por ejemplo, ver en cada puesto por qué se podía trancar y cómo podés mejorarlo y cómo podés hacerlo más eficiente. Y esos fueron impactos muy, muy grandes, por decir una forma, que hoy obviamente los damos por sentados, pero que mejoraron lo que hacemos en el día a día y que eso hoy va más allá de lo industrial. Es en lo industrial, es en el trabajo, es por ejemplo en el momento, no sé, pensamos hasta sacar un documento. Tiene toda una cadena de puestos de aprobación que va surgiendo, que tenés que aplicar la misma lógica. Entonces creo que debe haber sido una época deslumbrante, por decirlo de alguna manera. De cambio de paradigma, de bases. Total, claro, totalmente. Si pudieras elegir una mujer, ya sea fallecida o que esté en vida, con la cual salir a cenar, ¿a quién elegirías y por qué? Mira, yo creo que a la que elegiría sería hay varias, pero creo que iría por Coco Chanel. Yo tuve mucha cultura francesa en el colegio, pero además me parece que fue una mujer como con mucho power, ¿viste? Mucha personalidad, muy disruptiva, muy como que tiene una idea en la cabeza y la llevó a cabo como fuera en una sociedad que tenía principios muy diferentes a los de ella, y sin embargo, en una conversación, si vos me la imagino sentándose a comer, que ella de alguna forma debe de lograr que vos te vayas de la cena pensando lo que ella está proponiendo, ¿no? Debe ser, tiene un poder de convencimiento muy grande. Entonces creo que podría llegar a ser como muy, muy interesante. Mira, me diste justo el punto exacto para preguntarte. La siguiente pregunta es, ¿qué lugar ocupa la imagen, tu estética, tu cuidado personal en tu vida en este momento? No, te diría que siempre, o sea, creo que para todas las mujeres ocupa un lugar importante. Importante siempre que te dé espacio para disfrutarlo, ¿no? Siempre de un punto de vista no obsesivo, siempre de un punto de vista de que uno se... Yo siempre digo a veces, por ejemplo, no sé, te juntás a cenar con amigas o lo que fuere, y uno se arregla para sí, para sentirse bien. Y es más allá de lo que proyectas en el otro, más allá de que obviamente todos tenemos estándares sociales e imposiciones sociales que no vamos a negar, pero te diría que el punto justo y sano, en realidad, y me gusta mantenerlo así. Siempre hay cosas para mejorar, sí, pero bueno, hay otros factores, tiempo, y bueno, y es lo que te digo, y a veces darse un gusto, que bueno, que una se lo permite. ¿Qué cosas te hacen reír, Agustina? ¿Qué cosa? Soy muy irónica, entonces tengo un humor muy irónico, me río mucho de mí misma, es algo como, por ejemplo, de mis errores, de cosas que es así, lo comparto, y me río yo y se ríen otros, y me gusta que otros se rían de eso. Y después te diría que ver bien a los demás, o sea, creo que tengo ese humor irónico, pero también disfruto mucho del otro ver reírse, entonces el otro se ríe, me río, tengo risa como contagiosa, así que iría por ahí. ¿Qué le dirías a la Agustina niña si te la encontraras ahora? ¿Qué le diría? Le diría... yo lo primero que le diría es, vas a terminar haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estás pensando ahora.
pero absolutamente nada que ver. Entonces le diría, dejá esa cabeza flotar porque yo, por ejemplo, toda la vida fui súper creativa, como que nunca hubiera agarrado un perfil, por ejemplo, en abogacía, quería hacer arquitectura o pintura, y quería irme por el mundo y un montón de otras cosas más. Y sin embargo, cuando tuve que elegir las orientaciones, me fui en su momento por lo que vendría a ser la más parecida a derecho, porque en realidad era literario, era más literatura, filosofía, que creo que eso me abrió mucho la cabeza. Y bueno, y después terminé haciendo derecho, y bueno, y haciendo todo lo que hago, y siempre en el derecho de la parte como disruptiva, pero no lo hubiera imaginado de chica, por ejemplo, ni estudiar derecho, y menos después estar en esto. Qué interesante. Y para cerrar, si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? Qué buena pregunta. Yo creo que elegiría... Es una pregunta muy difícil la del superpoder. Porque me imagino que muchos deben ir por, no sé, el volar o cosas así, que debe ser espectacular. Pero a mí me gustaría más ir por el lado de como generar un impacto. Pero un impacto que no te diría tipo un poder de convencimiento, porque no, tampoco quiero manejar a las masas. Miren por ahí. Sí, pero creo que iría más por un lado de... Yo te diría capaz que el hablar muchos idiomas. El hablar todos los idiomas. Tipo, tener facilidad en hablar todos los Sí, idiomas. porque yo digo, vos hablas mucho ya. Claro, pero todos, porque creo que eso Todos. ayudaría mucho a entender las otras culturas. Yo creo que a veces muchas de las barreras que tenemos son las diferencias culturales, que ya te digo, por ejemplo, a mí me pasa mucho de trabajar con el mundo, y cuando tenés reuniones, por ejemplo, con continentes muy lejanos, las reuniones son, por ejemplo, de 15 minutos. Y ellos hasta que dure, por ejemplo, media hora o cosas así, es como que hasta están mal visto. Y sin embargo, por ejemplo, vos de este lado, si vas a tener una reunión, es como que decís, bueno, no, corresponde, ¿no? Preguntarles de educación cómo estás, hacer el cierre, o sea, son un montón. Y creo que a veces la facilidad de idiomas tiraría también esa barrera, primero entender culturalmente a los otros, pero además también generar como un lapso, ¿no? de comunicación entre todos. Excelente, bueno, muy interesante. Original, una vez más, original. Bueno. El superpoder, me encantó. Acá está todo fuera de la caja, pero yo ya avisé. Divino. Agus, un placer encontrarte por aquí con Reconectadas, con esta propuesta que adoro hacer y bueno, más conversar con mujeres como vos. Y ya te digo, queda la invitación para el 2024 a ver en qué parte del metaverso o dónde nos encontramos para seguir hablando. Me encantó, acepto la invitación. No sé qué vamos a estar hablando el año que viene, porque eso es lo lindo de todo esto, es que no sabemos, o sea, eso también, si hay alguien que quiere paso firme, esta no es tu carrera, esta es la carrera de las sorpresas, de las oportunidades y la de no sé qué estaré haciendo el día de mañana. Pero bueno, que es muy divertida, sí. Es muy apasionante, es muy dinámica, así que la recomiendo. Obviamente quedan las órdenes para todo aquel que el día de mañana quiera impulsarse en todo esto. Y bueno, y nada, felicitarte de vuelta, Ale, por todas estas instancias y todo este espacio que te tomás, ¿no? También para compartir con otros, así que muchísimas gracias. Es un placer. ¿Y dónde te encuentran? ¿En LinkedIn? ¿LinkedIn, como le decimos acá? Sí, bueno, en LinkedIn, en Agustina Pérez Comenade, mi nombre es bien sencillo, no tiene mucha, y después en Twitter a veces también tiro algunas cosas, en Pérez Comenale, y bueno, por ahí ya te digo, los que quieran contactarme, tengan dudas, preguntas o lo que sea, yo feliz de poder aportar el granito de arena. Excelente, Agus, un placer y nos encontramos el año que viene por ahí. Me encantó, nos encontraremos en alguna parte de este mundo digital. Vamos a encontrarnos, Ale. Divino, hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Un placer conversar con Agustina Pérez Comenale, abogada, escribana, referente de temas que tienen que ver con lo legal y con la tecnología, como escucharon, un ser exquisito para conversar. Bueno, nos veremos tal vez, no sé, en el metaverso con nuestros avatares el año que viene. No importa, lo importante es que hoy la pasamos súper lindo. Y si vos también la pasaste bien escuchando esta entrevista, te pido que nos apoyes en este proyecto de Reconectadas para que nos sigan conociendo, para que más y más personas puedan escuchar a mujeres como el caso de Agustina y todas las cosas que tienen para contarnos. Así que desde ya, gracias a los likes, a los corazoncitos, a los comentarios, envía tus preguntas. Estamos en la página web reconectadas.com, en las redes sociales también, como por ejemplo Instagram, @reconectadas, y como te decía, a través de la plataforma de nuestro canal de YouTube y de nuestros podcasts para escucharnos semana a semana. Soy Alejandra Labraga, nos encontramos en el próximo episodio. Chau, chau.